Bueno, buenas tardes, bienvenidas. Estamos acá para conversar de mujeres y autonomía económica. Esta es como una conversación que continúa. El año pasado nos encontramos en este mismo salón, en un momento previo a la pandemia, conversando con mucha más gente sobre economía feminista, sobre la agenda de políticas de cuidado. Y en el medio pasaron muchísimas otras cosas, ¿no? A un año de ese 8M, en donde estamos todavía más conscientes, ¿no?, de la cuestión de la autonomía económica y el cruce de mujeres y dinero, que es un poco lo que nos invita hoy a conversar. Nos acompañan Tamara Tenenbaum, periodista, Candelaria Otto, coordinadora de Economía Feminista, y Lucy Caballero, socióloga y militante feminista. Y bueno, tenemos un tema gigante por delante, que es pensar un poquito esta cuestión de la autonomía en un contexto difícil, ¿no? Estamos en una Argentina que tiene, los últimos datos oficiales, 40% de pobreza, que tiene, después de la pandemia, una brecha todavía más grande en el desempleo para las mujeres. Antes teníamos 2 puntos, ahora 3. Un año entero en el cual los ingresos no laborales fueron un poco los que salvaron a las mujeres, las políticas públicas. Y bueno, y la idea es pensar un poco cómo llegamos hasta acá, ¿no? Cómo se cruza, cómo hacemos o cómo está un poco pensado que nosotras tengamos o no tengamos dinero, usemos o no usemos el dinero, cómo lo usamos, si hablamos o no hablamos de dinero, y también si disfrutamos o no disfrutamos de ese dinero, ¿no? Y si ese dinero nos compra al final la autonomía o no. Son todas preguntas difíciles, así que, no sé, podemos empezar por hablar de por qué no tenemos dinero, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando que las mujeres no tenemos dinero, Candé? Creo que es muy importante hablar justamente que decías, bueno, pasó un año de la última charla, pasó un año donde parece que pasaron 3 años en el medio, pero que sin lugar a dudas acrecentó las desigualdades de género y que tiene que ver con esta sociedad estructuralmente desigual, pero con una pandemia que hizo incrementar los trabajos de cuidados, los trabajos que se realizan en el hogar. Hay un estudio del INDEC que es muy interesante que habla justamente de cómo aumentó el trabajo doméstico que se hace en las casas, ya sea el apoyo escolar a los chicos, el aumento del trabajo por todos los cuidados necesarios para preservarse del contagio del virus y demás, y cómo este trabajo siguió cayendo mayoritariamente en las mujeres y cómo eso nos deja menos tiempo libre, si se quiere, no solo para conseguir un trabajo pago, sino también para formarnos o incluso disfrutar, ¿no?, del tiempo libre, que es algo que también hablamos poco, de nuestro disfrute, de nuestro derecho a tener un tiempo de ocio, como tienen muchas veces nuestros compañeros varones. Así que creo que todo eso hay que hablarlo y también mencionar por qué es tan importante la autonomía económica, que creo que acá podemos discutir y charlar sobre si es la solución la autonomía económica, pero no podemos corrernos del costado de que en este sistema capitalista necesitas autonomía económica para poder tomar decisiones y para ser, voy a decir, realmente libre, que es algo completamente polémico en este sistema, pero sí lo necesitas para poder tener independencia en las decisiones que tomás y que es necesario. Sí, se ramifica con un montón de libertades que las mujeres tenemos recortadas, ¿no? O sea, la libertad sexual es una libertad que no puede ejercerse tampoco sin autonomía económica, y con libertad sexual podemos querer decir solamente vivir en una casa en la que uno pueda tener relaciones sexuales sin ser vigilada, por ejemplo, o tener acceso a espacios como adolescente en los que uno puede ejercer su sexualidad. Eso también se compra con dinero. O incluso la libertad de separarse, ¿no? Y ni siquiera tenemos que entrar en algo que también es muy importante en relación para mí con la autonomía económica, que son las relaciones violentas. Sabemos que una razón muy importante para tratar de sostener una pareja violenta es la falta de autonomía económica, pero ni siquiera hay que llegar a eso. La realidad que ya solamente separarse de una pareja con la que uno no quiere seguir estando por las razones que sea es algo que hoy cuesta muchísimo dinero. En relación a la problemática de vivienda, ¿no? Como la vivienda, ese lugar, casi que desde el feminismo produjimos como una especie de respuesta a la idea del quédate en casa, ¿no? Cómo problematizamos qué significa quedarte en una casa, cuando estar en casa significa más trabajo no remunerado, tal vez tener que convivir con tu agresor. Entonces me parece también que
digo, se discutió mucho en pandemia, ¿no? ¿Qué significa esa autonomía económica en relación al espacio doméstico, ¿no? Pero en relación a formas de la interdependencia. Entonces creo que la idea de la discusión sobre autonomía económica también tiene una discusión también con el liberalismo, ¿no? Queremos ser autónomas, pero eso no significa que queremos ser individualistas, sino más bien lo que queremos es que se reconozca cómo aportamos en la trama de los trabajos que hacen que esta sociedad se mueva en situaciones donde hay despojos, ¿no? De servicios públicos, como muchas veces lo que necesitamos para la reproducción se traduce como una idea de autoinversión, ¿no? Como si estuviéramos siendo microemprendedoras por conseguir, por conseguir lo que necesitamos para reproducirnos. Sí, yo creo que siempre es peligrosa esta idea que a veces, ahora que se metió un poquito más el feminismo, se va masificando, también aparecen como unas simplificaciones de como que vas a conseguir tu autonomía económica si emprendés, o es una cuestión de que te la creas un poco más y que te empoderes, te autoempoderes. Bueno, todo eso me parece peligrosísimo porque aparte también la gracia también de la economía feminista y de pensar en las interdependencias, es decir, che, acá hay riesgos compartidos, hay situaciones en las que invierte el Estado y el Estado va a tener que aparte redistribuir para cubrir situaciones que tienen que ver con el cuidado que no se van a resolver en el mercado. O sea, la autonomía económica de las mujeres no se va a resolver exclusivamente en el mercado nunca. Trayendo un poco lo que decía Lucy, decía, bueno, autonomía para quiénes, porque también hubo el caso de familias que obligaron a las trabajadoras de casas particulares a quedarse con ellos durante la pandemia. Hubo mucho incremento del trabajo doméstico no remunerado para los sectores medios que por la regulación y por la pandemia y la cuarentena estricta, esas mujeres no podían ir a hacer esos trabajos. Y también se evidenció, bueno, toda la carencia estructural que tenemos siendo parte de un país latinoamericano, en una región que tiene una pobreza estructural y que no es lo mismo pasar la cuarentena en un 2 ambientes o en un 3 ambientes en capital que en el conurbano, que en otras provincias u otras zonas del país. Es evidente que a veces usamos la palabra mujeres y nos estamos refiriendo obviamente a colectivos muy, muy diversos en los cuales efectivamente hay privilegios también. Y no se trata yo no creo que la respuesta al privilegio sea hacer un mea culpa y estar flagelándose porque no es interesante y no le sirve a nadie, ¿no? Pero sí me parece que está bueno también lo que decías en relación con distintos tipos de respuesta, porque yo creo, humildemente, a veces mi intuición es que quienes estamos por razones de privilegio más insertas en el mercado y en la lógica del progreso capitalista, tendemos a comulgar con lógicas un poco individualistas y cada vez más con la lógica de la competencia. Y en cambio muchas veces cuando uno efectivamente está en la lona, realmente se nota que las alternativas comunitarias son lo único que te puede salvar. Pero a nosotras también lo único que nos puede salvar es salir de esa lógica de la competencia y de la soledad y de a veces eso, bueno, colaborar con el pacto de machos pensando que eso te va a abrir puertas que a otras no. Siempre reconocer el lugar de privilegio, pero además para accionar en algo que tenga incidencia. Y nos pasó, por ejemplo, con lo que fue trabajadora de casas particulares, que creo que fue el día 3 que salió del ASPO, salimos con una campaña que se llamó Cuarentena con Derechos, en donde sinceramente aclarábamos cosas básicas, por ejemplo, que tenía derecho a salir de su casa si estaba en cama adentro trabajando, cosa que igual hubo un montón de casos, y encima los casos que más hubo de cama adentro fueron los estratos más altos, además, o sea, en general en barrios privados, que claramente tenían la estructura para estar ellos, digamos, al cargo del cuidado de su familia. Aclarar que aunque no tuvieran cuenta, podían transferirle por punto a punto por el sistema del Banco Nación, que obviamente le tenían que pagar de todas formas. Igual aún así las incluimos en el IFE porque sabíamos que eso no iba a pasar. Y es, digamos, ahí también un horizonte, particularmente en esa relación, que ahí sí también falta una pata de reconocer privilegios muchas veces en empleadoras y empleadores. La autonomía económica y todo esto, pero también después cómo se nos mira también cuando usamos esos recursos, cómo esos recursos te hacen o no. Porque por un lado está el estereotipo de nosotras, que es tremendo, pero que hasta bastante ayer estaban en las publicidades de malgastadoras, ¿no? Y por otro lado, durante mucho tiempo también incluso la política social decía, no, pagáselo a ella que
son mejores administradoras del hogar. Cuando el ANSES avanzó en la política de préstamos hacia los beneficiarios de ANSES, que fue tremendo porque hay una falta no solo de inclusión financiera, sino también de educación financiera. Entonces la mayoría de las mujeres que cobraban AUH salieron a pedir esos créditos para el día a día, para los gastos corrientes. Entonces era muy loco pensar cómo la política pública era endeudar a estas mujeres para que lleguen a fin de mes. Digo, no es que estaban teniendo un emprendimiento, digo, con todas las críticas que podemos tener, pero no era que estaban generando una actividad productiva, sino que en muchos casos era una actividad reproductiva que no está remunerada ni reconocida socialmente, y terminaron endeudadas. Y el Estado el Estado apareció para endeudar a estas mujeres. Primero me parece muy importante lo que dijeron las dos, ¿no? Llevando muy a la vida cotidiana, ¿no? el manejo del dinero. Y me parece un proceso también de, casi te diría hasta metodológico que viene haciendo el feminismo, ¿no? Porque parece que cuando hablamos de dinero, cuando hablamos de la bolsa, cuando hablamos de los números, bueno, estamos hablando de cosas abstractas que no tienen nada que ver con la vida cotidiana. Y me parece que cuando una lo aterriza en la vida cotidiana, esos procesos, lo que nos damos cuenta, que es lo que decía Lucía también y lo que decía Cande recién, es, por ejemplo, cómo el sistema financiero se aprovecha de los mandatos de género. O sea, esto ya está estudiado por muchas autoras, pero decir, bueno, el sistema financiero capta, digamos, cómo hay una responsabilización y una moralización de la vida de las mujeres y cómo hay una tasa alta, mucho más alta de devolución de los préstamos en las mujeres, y se aprovecha eso. Y entonces ahí hay una vinculación, ¿no? Cómo pareciera que son procesos completamente abstractos y a la vez se apoyan en modos en los que nosotras vivimos el género y la sexualidad, ¿no? En nuestra vida cotidiana. Al contrario de lo que parece, el dinero, la deuda tienen cuerpo, y eso se nota por lo que estaban diciendo recién. Como segundo punto, me parece que también esto es muy importante lo que decía Cande, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que en el año 2017 la mayor cantidad de préstamos personales se hayan dirigido a mujeres, ¿no? Ahí, yo creo que ahí hay hay un doble proceso que es difícil, que tiene que ver con la definición que estábamos diciendo de autonomía, ¿no? Me parece que hubo una respuesta en clave neoliberal del gobierno a una demanda de autonomía de las mujeres, ¿no? Y a la vez un objetivo político del macrismo de que las mujeres asumamos en el ámbito privado los costos de la crisis. Porque lo único que hizo ese endeudamiento masivo en el 2017 fue prolongar los efectos del ajuste, es decir, prolongar en el tiempo, esperar a que pasen las elecciones. Y justamente apoyados en esta idea de que las mujeres de los sectores populares que cobran la asignación universal por hijo hacen malabares en la vida cotidiana para sostener esas economías domésticas, y por eso había que endeudarlas a ellas, y además también era un momento de mucha efervescencia del feminismo, entonces también había un reclamo de autonomía. Entonces creo que también podemos pensar que a veces el endeudamiento, ¿no?, con esas tasas usureras es una respuesta en clave neoliberal a un deseo de autonomía, de cuáles fueron el papel que cumplió el sistema financiero en el gobierno de Macri, ¿no? Endeudando a la gente, cobrando tasas usureras, fugando divisas. Entonces, me parece que también eso sería parte de la educación financiera, ¿no? Educar financieramente es que que la gente conozca masivamente cuál es el papel del sector financiero en el saqueo de este país que se produjo en el gobierno anterior. Bueno, esta cosa de la mujer emprendedora que tiene que organizarse, que tiene que hacer la mujer multitasking con 10.000 tareas por día, y tiene que ver un poco con también el peso que se nos trae a nosotras como individuos de poder resolver, por un lado, ser independientes económicamente, tener un trabajo pago, no solo tener un trabajo pago, sino lograr una mejor negociación, o sea, como tratar de sola saltar la brecha salarial, y además ocuparse de los hijos, las hijas, las personas dependientes, los abuelos, como todo un montón de cosas que obviamente que repercuten no solo en el uso del tiempo, en el intensivo uso del tiempo que tenemos en las 24 horas del día, sino también en nuestra salud mental, y bueno, cómo eso no solo lo tenemos que ver en el hoy, porque por ahí hoy está más profundizado, sino a mí también me interesa pensarlo, bueno, en el mediano y largo plazo, qué tan sostenible en términos del sistema se vuelve esto. Si tenés mujeres que están completamente agotadas y en las que se espera que puedan resolver
todas estas cosas que no las van a resolver sola porque probablemente terminen precarizando a otra mujer con las tareas que puedan tercerizar, ¿no? Y ahí me parece que es importante esto de pensar las organizaciones o cómo nos organizamos entre mujeres para pensar, bueno, primero que obviamente que sos feminista y tenés precarizada tu trabajadora de casa particular Tenés un y problema. no ves la incoherencia, hermana, dale. Pero también pensarlo, bueno, entre las mujeres de tu propia clase, de tu propio espacio, bueno, cómo pensar estrategias que sean más comunitarias también para la organización de nuestros trabajos y demás. Principios de los 2000, que era como el boom, ¿no? Que era como, bueno, Claro, esta es la la salida salvación. de la pobreza, porque las mujeres saben cómo invertir, así que hay que darle crédito a todas. Y la verdad que yo veía algo ahí muy concreto, que es que usaban el crédito para... Se enfermaba el chico, había que pagar o sea, usaban el crédito para gastos de cuidado como lo haría cualquiera de nosotras, ¿no? Entonces, si no hay un piso de derechos primero, lo único que tenés es más endeudamiento, como decía Lucy. Mantengamos las perspectivas críticas sobre el concepto de inclusión financiera, porque puede ser muy peligroso y los créditos no reemplazan derechos. O sea, porque ese mismo ejemplo que les cuento de los microcréditos fue otra realidad cuando se puso la UH. O sea, cuando estaba en la UH y la gente ya tenía un cierto ingreso, ya la cosa empezó a cambiar. Entonces, ya no ibas a buscar ahí salir de donde estabas, sino por lo menos, bueno, si realmente querías hacer un proyecto, vení que te ayudamos, pero también tenés... nada, otro piso de derecho que es como pienso que construimos, digamos, por lo menos en este proyecto de gobierno donde queremos ir. Y acá también el estereotipo de la mamá luchona, ¿no? Que circula de la idea de la madre que se gasta la plata en ir a bailar, ¿no? Y esa idea de que eso está mal, de que se la gasta en cerveza, ¿no? Digamos como ese, o sea, aparecen el estereotipo de la mujer que cuando no gasta en sus hijos está siendo inmoral, ¿no? Y es un arquetipo que cruza todas las clases sociales, pero por supuesto se vuelca más sobre mujeres humildes, porque a mí nadie me pregunta de dónde sacó la plata para comprarme las zapatillas, ¿no? Se supone que la saqué de algún lugar limpio y de algún lugar no estatal, ¿no? Y por otra parte también definitivamente se vuelca más sobre mujeres racializadas, migrantes. Y ahí también pensaba en todo el tema de la migración. Yo por lo menos, bueno, vi muchísimo en los barrios en los que yo vivo cómo cambiaron en los últimos años los paisajes con la cantidad de mujeres migrantes que llegaron de distintos lugares de América Latina y las ofertas hiper precarizadas de trabajo que reciben. Justo ahora estaba como muy movilizada por el caso de, no sé si se acuerdan, la chica venezolana que fue a buscar trabajo, fue a la vuelta de la casa de mi mamá, entonces lo vi muy de cerca ese caso. De una chica que va a buscar trabajo, a una entrevista, ella misma se da cuenta de que la situación es oscura, entonces llama a la madre para decirle la dirección exacta de dónde está, y la violaron in situ. Y yo lo que pensaba era, es una pavada, pero qué fuerte que ella vio que la situación era oscurísima, y igual tuvo que ir. Igual sabía que tenía que ir, porque no hay mucho trabajo circulando. Entonces no podía decir, no, bueno, esta la dejo pasar porque la verdad que el tipo me da desconfianza, me invitó a cenar, es todo horrible. No podía dejarlo pasar. Y eso me pareció, o sea, y lo que se supo también después es que el hombre en sus avisos se especializaba en buscar chicas migrantes porque sabía que muchas de ellas no tenían estas redes, muchas de ellas no tienen a la madre en la Argentina para llamarle y decirle en la dirección en la que están. Entonces, digamos, hay como una cantidad de capas de vulnerabilidad, yo creo, que se mezclan con estos estereotipos que se inventan sobre nosotras, y en el medio tenés a las mujeres que además, bueno, saben todo lo que les está pasando. Pensaba en esto de la educación, ¿no? Que yo es algo que discuto también mucho en relación con la concientización sobre la violencia. Muchísimas mujeres saben que están metiendo en situaciones peligrosas, no es que no lo saben, no necesitan que yo les avise. Sencillamente no tienen otra opción. Entonces es bastante interesante, creo, cómo se arma la precarización en la cual, así todo, los sujetos que sufren esa precarización son sujetos muy formados y que la tienen muy clara, digamos. Claro. No ese es el problema. Sí, yo para reforzar o agregar, creo que le damos vueltas, ¿no? Esto de, bueno, quién puede... no solamente quién tiene disponibilidad de dinero, sino de qué manera lo podemos gastar. Creo que eso evidencia que también, ¿no? Hay una dimensión completamente moral del neoliberalismo que se quiere ocultar, ¿no? Se quiere ocultar bajo objetividad o bajo la frialdad de los números,
pero claramente aparecen todo el tiempo valoraciones sobre ciertos sectores sociales y generalmente sobre las mujeres de las clases populares, sobre qué pueden y dónde deben gastar el dinero. Me acuerdo del senador, o bueno, no, el gobernador Morales diciendo la plata de la asignación se va por la canaleta del juego, ¿no? Y para no ir tan cerca, digo, también nos hace pensar de cómo cuando uno tiene o una tiene que, definir política social, también está haciendo, ¿no?, una definición de quiénes son las sujetas merecedoras y qué vidas y cuáles son las vidas también que merecen ser desplegadas. Y me hace acordar también a una autora norteamericana que se llama Melinda Cooper, que se puso a estudiar justamente lo que decías vos, ¿no? Cómo aparece toda una reacción en los economistas neoliberales cuando empieza a haber toda una, ¿no?, empieza a estar las teorías neoliberales empiezan a difundirse y empiezan a echarle la culpa a las mujeres negras que cobran subsidios de ser las que están acabando con la familia. Dice, bueno, la autonomía económica de las mujeres negras está acabando con la familia, ¿no? Y la verdad, lo que quiere decir es que de alguna manera está cargado de moral el neoliberalismo. Y está cargado de responsabilización y de moralización de la vida de las mujeres. Nos presentan la idea de una mujer libre, desplegándose, y sin embargo son los lugares que nos tienen asignados están cargados de moral. Y retomando lo que decían de la inclusión financiera, nosotras con dos compañeras, con Verónica Gago y Celeste Perosino, hicimos una investigación de la inclusión financiera en la pandemia. Y me parece muy importante lo que decías vos, primero, agregando al comentario anterior, la asignación universal por hijo en el gobierno de Macri se transforma solamente en un modo de acceder a la deuda, pero porque los ingresos previamente fueron pulverizados en relación a la inflación, ¿no? Entonces ahí también, cómo un ingreso se puede transformar solamente en un medio para obtener una deuda. Y pensar la inclusión, lo que fue la inclusión financiera en la pandemia, como también... hubo mucha discusión sobre qué significa esta inclusión financiera. Creo que desde la economía feminista vinimos desarrollando muchas herramientas críticas para pensarla. Una es lo que decía claramente Lucía, es pensar, por ejemplo, cuando hablamos de inclusión financiera, generalmente se incluye a sujetas que ya están endeudadas. O sea que el primer contacto con el sistema financiero lo tuvieron, pero por la deuda. Entonces hablamos de una inclusión de sujetos que ya están endeudados. Después la segunda cosa es la relación con el ingreso, como decía Lucía. Justamente, por ejemplo, pensando en ciertas ayudas de emergencia que se dieron en la pandemia. ¿Qué significa incluir financieramente cuando no va a haber un ingreso continuado? Esa discontinuidad puede transformarse en deuda. Y el tercer punto que creo que me parece muy importante es a dónde incluimos, ¿no? ¿A qué arquitectura financiera incluimos a la gente? Eso me parece también un punto importante que desde la crítica feminista lo podemos pensar. Bueno, hemos marchado los últimos paros internacionales con la consigna Vivas, Libres y Desendeudadas, o con la consigna La deuda es con nosotras. Entonces tenemos muchas herramientas para pensar también lo que decía Cande, ¿no? ¿Qué sería también estrategias de financiamiento en una clave feminista, ¿no? Cómo podría ser una pedagogía feminista de estos temas. Dejo por acá. Me emocioné. No, está buenísimo. Hubo experiencias, yo una vez hablando con compañeras de Brasil que habían hecho una criptomoneda, o sea, habían usado la tecnología de blockchain para generar una criptomoneda que se usaba comunitariamente en una comunidad que obviamente no tenía acceso a ingresos reales, digamos, porque estaban en Brasil, y les venía sirviendo. En realidad era, o sea, yo como economista lo veía por fuera y decía, era medio trueque, pero escondido con una criptomoneda detrás, pero bueno, parecía como potencialmente interesante, como para pensar por fuera, ¿no?, de lo que estamos acostumbradas. También es verdad que cuando decimos finanzas, decimos un montón de cosas, digo, como... es muy amplio de hablar. Digo, no sé, ahora estamos en el marco de la negociación con el Fondo Monetario Internacional y eso también habla del sistema financiero y de qué lugar ocupa la inclusión financiera y hasta dónde llegó el endeudamiento en particular, o que se profundizó en el gobierno de Macri, pero que bueno, ahora estamos pagando entre todas, todos y todes. Digo, también podemos discutir hasta qué punto eso lo tendríamos que pagar o no. Pero creo que es importante hablar de educación financiera, no solo como decir, bueno, sí, vos tenés que invertir acá, como
el manual lindo de las finanzas como la palanca para crecer, sino también justamente para poder socializar el conocimiento de las finanzas. Y hoy en día las finanzas y los capitales están muy desregulados a nivel internacional. Digo, hay espacios geográficos en el mundo que se hicieron para que los ricos no paguen impuestos. Yo creo que eso es una locura y que si lo pensás, o sea, no tiene sentido. Hay un espacio geográfico que está hecho solo para que gente pueda evadir impuestos. Entonces creo que socializar esa información es necesaria justamente para los reclamos públicos. O yo creo que los reclamos políticos se gestan en la calle y se gestan con el conocimiento y con la información. Entonces creo que la educación financiera no va solo a, bueno, obviamente el cuidado del ingreso propio, si es que hay o no, sino también a una crítica, que hay que mantener una visión crítica siempre, en todo momento y ante todos los que se nos presente. Pero sí hay que empezar a hablar más de estas cuestiones y creo que hay algo ahí que es bastante neoliberal, pero que hay una cosa que se nos ha quitado como trabajadores y como trabajadoras, que es no hablar de plata. Y eso es un problema. Es un problema porque además yo creo que después hay muchos sistemas que se van aprovechando de esa ignorancia y de esa carencia. Me parece, lo vimos, por ejemplo, yo lo vi con todas las flores de la abundancia y todas esas, digamos, prácticas que aparecían en las cuales... Estafas, básicamente podemos decirle eso, básicamente estafas, pero que se vendían como prácticas contrahegemónicas, pero sí, eran estafas, por supuesto, y estaban claramente dirigidas a mujeres, utilizando incluso, o sea, malversando la retórica feminista, digamos, en su difusión, y que fueron, bueno... En muchos circuitos, sobre todo de las clases populares, fueron demoledores, ¿no? O sea, digo sobre todo de las clases populares porque por supuesto cayó mucha gente rica, pero esa gente tiene espalda para caer y levantarse todas las veces que tenga ganas de hacerlo. Entonces, me parece que ahí también yo cuando vos hablabas de educación, pienso que también, bueno, sabemos que la educación libera y que nos protege no solamente o sea, nos protege también de muchas estafas que pueden circular, digamos, así como nosotras tratamos de movilizar discursos y prácticas comunitarias, muchísima gente está usando esa retórica para generar estafas o para generar préstamos rarísimos y un montón de estafas, prácticas que están sobre todo dirigidas a las mujeres, aprovechándose de todas las cosas que dijimos acá, que es que son las que manejan las economías de los hogares, las que hacen malabares, las que siempre están buscando de dónde pueden sacar 500 pesos más. Durante todos estos años hemos desarrollado un montón de herramientas que nos permiten llevar a pensar los procesos económicos con todos estos elementos que parecieran extraeconómicos, pero que sin embargo son los más económicos, que tienen que ver con la moral, con los mandatos de género. Creo que son elementos constitutivos de la economía que sin embargo se los hace pasar como extraeconómicos, como proyecto político, ¿no? Haciendo pasar una supuesta objetividad cuando están cargados de moral y cargados de valoraciones. Entonces me parece que la economía feminista y sobre todo la lucha feminista nos da muchas herramientas para poder pensar una autonomía económica con todas estas conflictividades, digamos, una autonomía económica que no signifique individualismo. Más lucha colectiva de animarnos a reclamar por esos recursos que existen, por esa guita que está y que el dinero, las economistas discutimos que es una creación estatal, una creación bancaria, o sea, hay un multiplicador del dinero, hay un montón de cosas que decís, mira, no es todo tan, no todo tiene que, no es una cuenta de debe y haber, o sea, realmente, ¿no? Cómo se mueve la plata en este planeta. Entonces, animarnos también más a jugar más en eso, que como decía Lucy, me parece que es que no va a ser no es una cuestión de autoempoderarnos, sino una construcción colectiva que no tengo dudas que como movimiento feminista, si lo hicimos hasta ahora, lo vamos a poder hacer también en el futuro. Bueno, gracias por acompañarnos hoy y que siga la lucha. Mientras camino, me pregunto cómo se grabará en nuestra memoria esta época que aceleró tanto el pasaje a lo digital. No toques el trípode, no se toca el trípode.
esperar al parto para poder volver a Buenos Aires. ¿Otra chancha? ¿Tu marido se compró una Sí, chancha? es otra chancha, es nueva. Hace años que descubrí que para estar en un estado potente de creación necesito que sea como un río, que no se estanque, como el agua que corre. Este sería mi acopio para dirigir, una vez que el guión ya está listo. Tengo impresora, anilladora y guillotina. La rana cantaba debajo del agua, pasó un marinero vendiendo romero. Ley Micaela 27.499. Ley de capacitación obligatoria en la temática de género y violencia por motivos de género para todas las personas que integran los 3 poderes del Estado Nacional: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Ley Micaela y violencia por motivos de género. ¿Qué es la violencia por motivos de género? Es la basada en las asimetrías de poder existentes entre los diferentes géneros, que son producto de una desigualdad estructural. Esto incluye tanto el ámbito público como privado. En Argentina existe la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en los que desarrollen sus relaciones interpersonales. La ley identifica 6 tipos de violencia de género: psicológica, física, sexual, económica y patrimonial, simbólica y política. Y reconoce 8 modalidades de violencia: doméstica, institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica, mediática, en el espacio público y público-política. La violencia psicológica es la que causa daño emocional y disminución de la autoestima o que perjudica el desarrollo personal. Suele ser la entrada a la violencia física o a la sexual. La violencia sexual es toda acción que amenaza o viola el derecho a decidir sobre la sexualidad. No se limita a forzar a una mujer contra su voluntad. Es cualquier tipo de acoso, explotación, abuso o intimidación, sin importar si se da fuera o dentro del matrimonio o de una relación. También en situación de prostitución forzada y trata de personas con fines de explotación sexual. La violencia simbólica es la más difícil de erradicar porque está anclada en la sociedad, a través de estereotipos que naturalizan la subordinación de la mujer y personas LGTBI+. Modalidades. La violencia doméstica es la ejercida por un integrante del grupo familiar, independientemente del espacio físico donde ocurra. Incluye las agresiones producidas en el matrimonio, uniones de hecho, parejas o noviazgos, con o sin convivencia, vigentes o finalizadas. La violencia institucional es la ejercida por personas pertenecientes a instituciones públicas, cualquiera sea su jerarquía y el tipo de trabajo, con el fin de retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan sus derechos. La violencia laboral es la que discrimina a las mujeres y personas LGTBI+ en el marco público o privado y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia. También el hostigamiento psicológico y sistemático a una trabajadora para lograr su exclusión laboral y quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea. El crimen de odio es la violencia del rechazo, el desprecio y la discriminación por razones de género, y frecuentemente es ejercida contra personas LGTBI+. ¿Por qué es tan importante la capacitación en la temática de género y violencia por motivos de género en la administración pública?
Es responsabilidad de todas las personas que integran la Administración Pública Nacional conocer e identificar estas formas de violencia para así poder dar una respuesta institucional ante la vulneración de derechos. La capacitación a los 3 poderes del Estado, en el marco de la Ley Micaela, da la posibilidad de observar las prácticas diarias que reproducen relaciones desiguales directa o indirectamente entre los géneros y actuar en consecuencia para transformarlas y para el diseño y ejecución de políticas públicas con perspectiva de género. Pegaron onda por las redes. Te invitó a su casa. Piden una pizza. También 3 latitas de cerveza. Ver una peli. Te pones cómodo. Ella te dice que no. Pará. No quiero. Le decís. Dale, me hiciste venir hasta acá para nada. No me vas a perder el tiempo, dale. De verdad, no quiero. ¿Sabes qué? Me voy.